Todo es agua. Esta sentencia, que puede parecernos un poco descabellada, fue posiblemente la primera afirmación filosófica de la historia de Occidente. ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a esta clase, a este video, que es el último de la sexta unidad de nuestro curso Filosofía desde cero, donde estamos haciendo una introducción al problema de la filosofía, cómo nace en Occidente, particularmente en la civilización griega. Cuando hablamos de la historia de Grecia, hablamos de una civilización de navegantes, comerciantes, que se habían distribuido sus colonias a lo largo de, o en las inmediaciones del mar Egeo y del mar Mediterráneo fundamentalmente. No es por eso extraño que un filósofo como Tales de Mileto, al que se considera tradicionalmente el primer pensador racional o filosófico de la historia, haya argumentado que todo es agua, pero hay que ver en qué sentido él decía que todo era agua. De Tales no es mucho lo que se puede decir a nivel biográfico. Hay algunos datos rescatados por Diógenes Laercio, que es el biógrafo de todos los filósofos antiguos, y de su filosofía fundamentalmente habla Aristóteles, ya que no hay registros escritos de Tales, no se sabe si escribió o no algún libro. Sí hay anécdotas que nos llegan por estas vías y también por alguna vía oral. Tales floreció, es decir, alcanzó su madurez, o lo que los griegos llamaban la acné, hacia el año 585 a.C. Este fue el año también en que Tales pasa a ser un personaje reconocido porque logra predecir por medios matemáticos, astronómicos, un eclipse de sol, nada menos. Algunos decían que Tales era un personaje distraído, como no es de extrañar en un filósofo, y hasta hay comentarios burlones al hecho de que en una ocasión, por mirar el cielo estrellado, cayó en un pozo de agua y tuvo que ser rescatado por una criada. Sin embargo, Tales también tenía una gran capacidad de desarrollar una vida práctica. En un momento logró una cierta fortuna, según se dice, alquilando prensas para hacer aceite, sabiendo que iba a haber una buena cosecha de aceitunas por el conocimiento que tenía de la meteorología. En general los sabios antiguos sabían mucho también de estas cuestiones de la naturaleza, y mostró de alguna manera que podía ser una persona práctica y hacer fortuna, aunque eso no estaba en el interés de un filósofo. De hecho, es considerado uno de los 7 sabios de Grecia, que es una especie de denominación que se da de una serie de pensadores, entre ellos Tales, pero también Solón y otros, que quedaron en la historia como los pensadores fundacionales de la cultura helénica. Y más destacado en el caso de que fue el primer filósofo de la historia, el primer filósofo occidental por lo menos. También se le atribuye un teorema, el famoso teorema de Tales, que está asociado al teorema de Pitágoras. En fin, Tales, lo que nos importa a nosotros es esta explicación que da de la naturaleza como fundada en este principio natural que para él es el elemento agua, ¿no es cierto? Lo que buscaba Tales, como van a buscar todos los primeros pensadores griegos, los llamados presocráticos, por el simple hecho de que existieron antes que Sócrates, pero que fueron fundamentales, aunque no hay muchos registros de lo que ellos han escrito. Lo que buscaban estos pensadores era fundamentalmente lo que se llamó el arjé de la physis. Esto se traduce del griego como el principio de la naturaleza. Principio no en el sentido de un comienzo, no, ellos de hecho no creían en un concepto de creación como se cree en el mundo judeo-cristiano. Los griegos más bien creían en una especie de eterno retorno de lo mismo, sin origen ni final. No había una idea clara de cuál era el origen y el final, aunque en los mitos aparecía la idea de que todo había surgido en un momento determinado del caos. Este arjé de la physis, el principio de la naturaleza, es entendido como el fundamento, hoy diríamos ontológico, aunque ellos no usan esta palabra, lo que da ser a la totalidad de lo existente, a lo real, que ellos asociaban a la naturaleza, a la physis. De ahí viene la palabra física, y por eso se les llamaba a estos filósofos los físicos jonios, porque vivían en la zona de Jonia, que era la costa de la actual Turquía, donde estaba la ciudad de Mileto, pero también Éfeso, de donde va a surgir Heráclito y otros pensadores.
Tales, con esta afirmación de que todo es agua, aporta un nuevo elemento a la filosofía, que es una nueva forma de ver las cosas, es la mirada lógica, ¿no es cierto?, la mirada argumentativa, racional, por más que no se puede decir que hubiera quizás un gran desarrollo conceptual en la formulación de Tales, de hecho no llega hasta nuestros días cuál era su argumentación, pero sí es importante el cambio de enfoque. Él ya no habla de un océano primordial o de un caos primigenio que puede ser asociable incluso a una divinidad, sino que busca una explicación donde prescinde finalmente de los dioses, que es una explicación de tipo filosófico. Así que es fundamental la figura de Tales, sobre todo por este cambio de perspectiva que logra, ¿no es cierto? Él funda una escuela que, en filosofía, cuando hablamos de escuela, no nos referimos necesariamente a una academia como la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, nos referimos a veces a una escuela en el sentido de una cierta tendencia o un modo particular de filosofar de una serie de pensadores, y es la llamada escuela de Mileto, conocida como se conocen estos filósofos como los milesios o los físicos de Jonia. Estos filósofos fueron Tales, Anaximandro y Anaxágoras, en ese orden. Vivieron durante esta etapa, ¿no es cierto?, el siglo VI a.C., fundamentalmente, como centro. Y el filósofo que siguió a Tales, Anaximandro, es muy interesante. De él sí ya se rescatan algunos breves textos que quedaron como si fueran aforismos. Se dice que fue el primer pensador que escribió en prosa. Y Anaximandro cambia la perspectiva, no recurre a un principio material o físico, sino que dice que el arjé de la physis, el principio de lo natural, estaba en algo que él llamó to apeiron, lo indefinido, lo infinito, en el sentido de algo que no tiene límites definibles, ¿no es cierto? Algo que de alguna manera está ahí, pero no se puede definir completamente, pero que lo abarca todo. Podemos recordar, ya que hicimos un paso previo por la filosofía oriental, el Tao de Lao Tse. Hay cierta similitud en muchos conceptos que aparecen en Grecia con conceptos que venían de otras tradiciones, como el zoroastrismo, la filosofía de la India, el budismo, el taoísmo. Se habla de una comunicación entre estas civilizaciones no demostrable, pero que no sería del todo descabellado pensar que fue real, dado que existía ya la llamada ruta de la seda, de un comercio permanente entre el mundo oriental y el mundo occidental a través de la zona de Medio Oriente. De manera que posiblemente haya algunas elaboraciones de filósofos griegos que sean deudoras de la filosofía de Oriente, como cuando Heráclito habla de la armonía de los contrarios, y es un concepto que también estaba muy presente en el pensamiento chino taoísta. También se dice de Anaximandro que planteó algo similar a lo que hoy sería la teoría de la evolución, que ciertos animales iban evolucionando a partir de otros y que la vida se había formado en el agua para pasar a la tierra, etc. De esto no hay tampoco una idea muy clara de qué es lo que dijo, pero hay una noción. El último de los milesios, de los pensadores de esta escuela tan interesante, fue Anaxímenes, también de Mileto, que él volvió un poco a la idea de Tales de que hay un principio material para lo real, pero lo mutó, digamos, cambió el agua por el aire. Algunos plantean que esta idea le vino de un invento griego o un artilugio técnico que se utilizaba, que era la llamada clepsidra. La clepsidra era algo parecido a lo que es nuestra bombilla de mate, un poco más grande, que parece que lo usaban como colador o para movilizar agua o incluso para ducharse. Les voy a dar un ejemplo de cómo funcionaba. La clepsidra se llamaba también el ladrón de agua, ¿no es cierto? Porque servía para juntar agua, imagínense esto, pero más grande, y largarla en el lugar donde fuera necesario juntar agua. Bien, se dice que posiblemente este tipo de artilugios técnicos le dieron a Anaxímenes la idea de que el aire tiene una cierta sustancialidad, si bien no lo vemos y no lo podemos tocar aparentemente, sin embargo, ya solo por el hecho de ver una tormenta de viento nos damos cuenta de que es algo que existe y que tiene mucho poder y mucha materialidad, se podría decir, ¿no es cierto?
Respecto a la idea de Tales y el agua, hay una especie de broma filosófica de Bertrand Russell, filósofo del siglo XX, que decía que Tales no estaba tan equivocado después de todo, ya que si consideramos que la molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y el hidrógeno es el elemento que más se puede encontrar en la naturaleza, en el interior de las estrellas, por ejemplo, se podría decir que Tales no se equivocó tanto, ya que por lo menos en 2/3 estuvo en lo cierto, ¿no es cierto? Bueno, esto es una especie de humorada filosófica de el genial Russell. Para abordar esta época de la filosofía, la época de los presocráticos, un libro que suelo recomendar, aunque no es un libro de filosofía, pero tiene mucho de filosófico y tiene un capítulo donde, creo que es el capítulo 7, donde habla específicamente de la filosofía griega, es el famoso libro de Carl Sagan, Cosmos, que posiblemente muchos conozcan también por la serie de televisión del año 1980, que fue una serie revolucionaria en materia de documentales de divulgación científica. Carl Sagan fue un gran divulgador, y en este libro, que esta es una edición ilustrada con imágenes que también son tomadas del mismo documental, Carl Sagan acá hace una introducción a toda la etapa de los griegos, desde Tales hasta prácticamente llegar a Sócrates, digamos todos los presocráticos, que es muy interesante porque lo asocia al nacimiento del espíritu científico. De hecho, estos primeros filósofos fueron también los primeros grandes científicos de Occidente. Bueno, espero les haya resultado interesante este tema. Recuerden suscribirse al canal para seguir recibiendo las actualizaciones. Y nos encontramos en una próxima clase para iniciar una 7ª unidad donde ya vamos a ver otros filósofos presocráticos que empiezan a ahondar más a fondo en esta temática del logos. Nos vemos y muchas gracias.